todos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar empezando este capítulo donde este mes estamos hablando sobre el duelo. Y para nosotros es muy importante tener este contacto con ustedes como psicólogas porque al final el proceso de duelo se vive cada día en muchas circunstancias de nuestra vida, no solamente con la pérdida de un familiar, sino también con la pérdida de una relación, con el término de una etapa de vida, con el término de un trabajo, en fin, estamos duelando y a veces no entendemos el por qué nos sentimos tan descobijados, solos, tristes, pero es un proceso que como psicólogos nosotros acompañamos para que puedan resignificar esta parte. En el psicoanálisis es muy importante que hables todo esto para que puedas entender tus emociones, qué es lo que estás realmente sintiendo y resignificar esta parte de tu historia para encontrar una nueva manera de vivir con esto que está sucediendo en tu vida el día de hoy. Así que chicas, por favor, platíquenos un poco sobre el duelo. Claro, pues bueno, bien lo dijo Osi. Bueno, yo creo que es un capítulo muy bonito, ¿no? Porque al final muchas veces en la vida, sin ser conscientes de esto, pues atravesamos diferentes tipos de duelos, ¿no? Y a veces no sabemos el cómo sentirnos. Si bien Elizabeth en sus nos menciona que existen 5 procesos o 5 etapas de duelo, ¿no? En donde, por ejemplo, empieza la negación, la ira, la negociación, esta parte de la depresión y la aceptación. Pues mira, aunque Elizabeth comenta o nos pone estas 5 etapas del duelo, nunca va a ser lineal. Jamás el duelo es lineal. Y de hecho puedes haber pasado por una etapa, cambias a otra y regresa a esa misma etapa. Al final es, como dice Gaby, es un episodio bonito, pero al mismo tiempo, híjole, o sea, sí es duro el duelo. Es atravesar un duelo. Desde mi punto de vista, el duelo y el trauma es, yo creo que de las cosas más duras de la vida. Actualmente yo vivo en duelo. Bueno, todo el mundo vivimos en duelo, o sea, tenemos duelos desde que nacimos hasta la fecha, ¿no? Pasamos por tantos duelos que a lo mejor consideramos que solamente es la parte de no tener a alguien físicamente, pero no, son duelos desde salir de la primaria, de la prepa, dejar al noviecito, un divorcio, la jubilación, sí, temas de enfermedad, la salud, claro. Justo uno de los chicos que nos escucha me comentaba nos comentaba en el canal que él vive el duelo por dejar de beber, ¿no? Entonces cuando yo lo platicaba con mi entorno decían, ¿cómo? O sea, ¿también existe ese duelo? Claro, o sea, son todos los duelos de, aunque fue su elección cambiar esta conducta, aún así él vive en duelo por haber dejado la bebida. Entonces son varios tipos de duelos que, pues igual me gustaría, ¿no? Que ustedes pudieran comentar si en algún momento están viviendo algún duelo que no sea la pérdida física de alguien. Claro. La pérdida física de alguien. Yo presente aquí. Yo. Pues sí, ahora sí que les voy a contar mi experiencia con justamente ese duelo no físico de alguien, porque a mi mamá hace 2 años, ya tiene 2 años, creo que sí, más o menos 2 años, le diagnosticaron una enfermedad de los ojos, que es miopía. Bien, les voy a quedar a deber el nombre de la enfermedad, la verdad. Nunca me acuerdo, siempre que me preguntan nunca me acuerdo. Pero, y no les quiero decir mentiras, la cuestión es que es miopía degenerativa. La cosa es que hagan de cuenta que tenemos el globo ocular, ¿no? Y ya ven que tenemos como una telita que lo cubre. Esta enfermedad es que el globo va creciendo o está más grande que la telita. Entonces se le van haciendo como hoyitos. Y por lo tanto, en esos hoyitos la persona deja de tener visión. O sea, ve como puntos negros, así.
Y esta enfermedad, desgraciadamente, aún con todos los avances de que, por ejemplo, ya se pueden operar las cataratas y hasta hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo de las córneas. ¿Refracción? Ajá, que ya pueden, cambiar. Se me fue la palabra. Te Bueno. fallo, no soy médico. Entonces, Un médico. la enfermedad, Por las- favor, la Eso, enfermedad. gracias, Gaby. La enfermedad de córneas. Esta enfermedad no se puede operar porque aún no hay nada con que cambiar esta telita. O sea, no hay nada, no existe. Es degenerativa, es decir, con el tiempo se le van a ir haciendo más hoyos o más grande. También puede haber desprendimiento de retina, entonces pues no se puede hacer nada. Desde que le dieron este diagnóstico a mi mamá, o sea, yo tenía la imagen de mi mamá de una mujer luchadora que podía con todo ella sola, que lo tengo como que un poco yo así de, ay, yo todo puedo con todo, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Sí, claro. Pues viene de mi mamá, del yo puedo con todo sola. Y de repente esta mujer que puede con todo sola se ve con que ya no puede ni estar en la calle sola, o sea, no puede cruzar la calle porque ya no ve, la pueden atropellar, ya ni siquiera puede cocinar, ya no puede, o sea, se me estrella con los vidrios, por ejemplo, así con las puertas corredizas de vidrio, ya nos ha pasado varias veces que se estrella, que ya tiene que andar con su bastón, entonces el que se me cayera esta imagen, pero sobre todo el ver cómo ella se caía, o sea, entraba en depresión, para mí fue muy fuerte. Claro. Y entonces es vivir este duelo no físico, porque claro que ahí la tengo, yo sé que es una enfermedad de la que no se me va a morir, pero aún así su esencia, esa mujer aguerrida, ya no es. Claro, O sea, cuando ya no está. dejas de ser lo que eras, ¿no? Exactamente, o sea, Y ella es que se estás perdió. viviendo un doble duelo, porque está el duelo de tu mamá que lo está viviendo en Sí. este momento y que tú sufres el verla, ¿no? En esta situación que está perdiendo su salud paulatinamente y cómo lo estás atravesando tú como individuo, ¿no? Como ser humano, de ver a tu mamá sufrir en vida. Exactamente, y aparte, esta enfermedad también es genética. Entonces hay una muy gran probabilidad de que yo también la tenga. Entonces es como el luchar con esto de, es que yo no me puedo dejar caer porque pues mi mamá ya se me cayó, yo no puedo tirarme al piso y de no, pues ya no puedo hacer nada, la tengo que ayudar, la tengo que rescatar, que la verdad ella ha sido muy fuerte y se ha rescatado solita, lo tengo que decir. Ella buscó en donde le podían dar terapias, está asistiendo a un centro en donde le están dando todo el manejo de bastón, el cómo hacer las tareas del hogar sin visión, o sea, tal cual así. Entonces ella solita vio cómo y fue y se está atendiendo, ¿no? Pero aún así yo no puedo, o sea, no puedo dejarme caer, aún sabiendo que a lo mejor en un futuro yo puedo Llegar a presentar esa tener. enfermedad, exactamente, yo puedo estar en su lugar. Y es también como un poquito de, también me ha animado a hacer cosas que antes a lo mejor no me hubiera atrevido porque es mañana no sé siquiera si Como pueda haber este esto. podcast, La hermosa, verdad, que al final es parte de los muchos miedos que a veces tenemos y que no nos atrevemos a dar el paso porque pues tenemos el miedo, tenemos la pena, ¿no? Exactamente. Y tenemos tanto que compartir como esta gran historia, porque al final lo que tú empezaste diciendo de tu mamá, que es una mujer fuerte, luchona, y que es esa imagen que tú tienes y que te lo sigue demostrando en Exacto. este momento, ¿no? Porque sigue siendo una mujer luchona, empoderada, que dice yo voy a buscar como si atravesar este proceso, ¿no? Y aquí es el cómo tú lo estás viviendo. Sí, y también creo que esto demuestra cómo a veces el duelo que es como muy temido, te puede animar a hacer cosas y te puede cambiar. O sea, la verdad a mí me cambió la vida esta experiencia porque también es de buscar y de yo solita ver cómo hago las cosas y de atreverme a hacer cosas como este proyecto, ¿no? Cosas nuevas. Cosas claro. nuevas que a lo mejor antes decía, ay no, me da pena, ay no, ¿cómo voy a andar yo haciendo eso? Entonces, a veces creo que eso no lo vemos, claro que a nadie le gusta vivir el duelo, todos, pero pues Claro. vivimos En duelo. en duelo, Ujú. porque cuando Así nos ponemos es. a ver esos microduelos dices, ah caray,
Y que esos toda la vida. microduelos, como decía muy bien Wendy, se generan traumas, porque al final ese trauma te genera un dolor, un sufrimiento muy grande, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que también, o sea, dentro de este proceso de vivir el duelo y de Oye, ya, enfrentar el duelo, pues también nos va enseñando, ¿no? Nos va fortaleciendo, nos va motivando inclusive a hacer cosas diferentes. Y yo creo que también muchas veces hay en el duelo o en el núcleo familiar, ¿no? Las personas, si bien lo dijimos, no todos lo vivimos con la misma intensidad, ni en el mismo momento, no es lineal, ¿no? Depende mucho del vínculo que tengas con esa persona, va a ser como lo vas a ir viviendo. Y también muchas veces en la familia hay quienes se derrumban por completo, ¿no? Quienes no saben y literal lo ven, te lo expresan, ¿no? Ya no puedo más, ya no quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida, no puedo con esta carga. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que sí están y que lo muestran y que a lo mejor ni siquiera lo tienen que decir, pero son quienes a veces ayudan a salir al resto de las personas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, Nuri ahorita está siendo bien valiente, bien guerrera, ¿no? Por justo decir, híjole, pues estoy enfrentando esto y es difícil, ¿no? Porque como seres humanos a veces nos quiebra ver a las personas Que amamos. que creemos eternas, ¿no? Llega un punto donde a veces Claro. dices, no me va a pasar, yo estoy disfrutando, estoy feliz, y cuando llega ese momento es cuando el mundo se te mueve de una manera impresionante, ¿no? Y al final, como dices, esta parte cuando se trata de enfermedades hereditarias, sí llega un punto en donde dices, híjole, y empiezan estos miedos, ¿no? En donde dices, ¿y si me pasa a mí? ¿Y si yo también lo padezco? ¿Y si el día de mañana no puedo tener una vida funcional? ¿Y si, no? O sea, y empieza todo esto que al final pues se vuelven cargas emocionales, ¿no? Y que cuando no tenemos la oportunidad de expresarlo, pues también se ven reflejadas en enfermedades, ¿no? O sea, al final el cuerpo somatiza, ¿no? Y de pronto es como de que no sé por qué tengo gripa constantemente, no sé por qué constantemente me duele la cabeza, me duele el estómago, no estoy reteniendo la información, no estoy prestando atención, ¿no? O sea, y al final, pues bueno, el cuerpo, como lo decíamos en los capítulos anteriores, es muy sabio, ¿no? Y de pronto te dice, oye, o sea, algo no está funcionando bien, entonces tienes que prestar atención a qué es. Sí, también considero que el tipo de afrontamiento que tenemos Justo. Sí, es muy importante. Las habilidades de Claro. afrontamiento son fundamentales, además de la red de apoyo que cuenten cada uno de manera personal, Sí. ¿no? Eso es algo fundamental que en mi caso como terapeuta siempre abordo. Saber cuáles son las habilidades de afrontamiento con que cuenta la persona y la red de apoyo con la que sí puede contar, porque es imprescindible. Una red de apoyo sólida te va a ayudar a poder atravesar el proceso de una manera más liviana. Y no se trata solamente de familia, se trata de amigos, se trata incluso de tener un trabajo estable y cuando no, pues sí, amistades o familiares, etcétera. Sí es muy importante conocer en qué situación estás para saber cómo vas a atravesar esta situación, ¿no? Y bien dices, las habilidades de afrontamiento que a veces son muy buenas o a veces no, porque hay habilidades de afrontamiento saludables y habilidades que no son tan buenas, ¿no? Una habilidad de afrontamiento puede ser incluso que te vayas como este mecanismo de defensa de desplazar este dolor a través del alcohol, de la comida, incluso del tema sexual, ¿no? Es evadir la situación con tal de no sufrir este proceso que para ti es un momento de mucho dolor, mucho sufrimiento y que no te atreves a verlo de frente, ¿no? En psicoanálisis es súper importante hablar todo esto que traemos para poder resignificarlo, porque finalmente lo que se queda dentro es un vacío y ese vacío se trata de encontrar cómo darle un giro para que tú puedas aprender a vivir con la situación que estás atravesando, porque
tu vida cambia por completo, cambia tu historia de vida, cambia tu situación en actividades, cambia incluso el entorno, el impacto que tiene el duelo que atraviesa tu mamá, que te está tocando a ti, que seguramente toca para el resto de tu familia, porque sí o sí es algo que va trastocando y eso se ve incluso de forma sistémica, ¿no? O sea, no es nada más lo que sucede con una persona. Puede haber una persona que ya no esté en tu casa y que de pronto pues toca la vida de todos, de todo el contexto, ¿no? Sí, incluso en TCC, bueno, se trabaja mucho la parte de los pensamientos y como bien dices, cada persona va a vivir el duelo de forma diferente dependiendo del tipo de pensamientos automáticos que le vengan, que obviamente los pensamientos automáticos están muy relacionados a una creencia central. Tenemos nuestra creencia central que manda pensamientos automáticos, que tal vez en el psicoanálisis sería más como parte del inconsciente. Yo tengo una creencia central, tú una, y cada quien nos tenemos estos pensamientos distintos que van de la mano también del tipo de afrontamiento. Entonces es por eso que cada persona vivimos el duelo de forma distinta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como psicóloga, ahora que vivo un duelo duro, llevo 1 año y medio viviendo esta situación, sin embargo sigue siendo difícil para mí y para todo mi entorno familiar, pero yo como terapeuta he llevado el rol de regular, de sostener. Y sí les puedo decir que ha sido algo muy duro y muy cansado. Porque llega un punto en que digo, yo necesito ahora que alguien me sostenga. Por supuesto. Ha sido muy duro. Digo, eso pues gracias a que también nosotros como psicólogas tenemos que llevar un proceso terapéutico, lo hace más llevadero para nosotros. Sin embargo, bien dices, es la red de apoyo. Yo considero que para mi entorno familiar yo he sido una muy buena red de apoyo, pero a veces te tambaleas porque dices, híjole, yo también lo necesito. A mí también me duele, aunque tal vez me duele en menor medida, porque aquí la más afectada en este caso fue mi hermana, aunque me duele en menor medida en comparación a todo el dolor y sufrimiento que ella tiene, híjole, es duro. Claro. Es duro. Porque finalmente aquí, fíjate lo que acaba de verse con lo que relatas, lo que sucede con Nuria es que ella vive el duelo de la pérdida de salud de su madre y la ve con vida. Y tú estás viviendo el duelo de tu hermana. Sí. O sea, no es que tu hermana no esté, tu hermana está atravesando una situación difícil donde tú ves que ella se está en una situación complicada y el verla para ti te causa un duelo, porque ya no es la misma persona que era antes de que ella atravesara esta situación, ¿no? Y eso es cuando se trastoca este contexto familiar. No es solamente la pérdida en sí, sino cómo es un efecto dominó que trastoca la vida de todos. Claro, o sea, en este caso digo, es el duelo de... Híjole, el dolor de alguien que amas tanto arde. Sí, de verdad, sí. Arde en todo tu cuerpo. Y ese es un duelo, más el duelo de mi pérdida. Claro, porque yo también perdí a alguien. Por supuesto. ¿No? Entonces, pero es todo, es el duelo de mi hermana, mi duelo de mi pérdida, más el duelo de toda la familia, porque todo cambió por completo. Todo cambia. Así es. Y es decir, híjole, es que ahora la vida tiene que ser así, ¿no? Aprender a vivir con esta nueva etapa, sí, porque volvemos al tema del simbolizar. Hace un mes hablamos todo el tema de los muertos y de cómo en México se simboliza estas pérdidas y es un momento de alegría, pero el momento de la pérdida es atravesar el dolor. ¿Por qué hacemos esta parte de las ofrendas, de las velas, de la fiesta? Es decir, dentro de nuestro inconsciente, aquí está, y lo seguimos trayendo en nuestro corazón, porque no se van, es decir, se transforma
este objeto perdido, y hablando de objeto es la persona que ya no está con nosotros, y insistimos, puede ser la persona, puede ser la salud, puede ser una etapa de vida, y que al final es cómo ahora aprendemos a vivir con esto que ya no está, ¿no? Claro, y eso es algo que se lleva a cabo mucho en terapia, de también llevar al paciente poco a poco a que retome su vida, ¿no? Porque bien lo dijo Gaby, entras en una etapa de depresión en la que ya dices, ya no quiero nada, no quiero nada, o sea, no quiero pararme, no quiero, no, incluso estos pensamientos de ya no quiero despertar, ¿no? Porque es tanto el dolor, tanto el sufrimiento, la depresión. Entonces, en psicoterapia hacemos eso, desde la TCC, desde lo neuro, desde el psicoanálisis, desde donde sea, es llevar poco a poco al paciente a que vaya retomando su vida a su ritmo, siempre a su ritmo, respetando mucho, pues sí, los procesos de cada persona. Claro, también es importante que a veces, como decimos, ¿no? Como en familia o como con amigos, pues poder identificar, ¿no? Identificar a veces qué tan mal la está pasando una persona, y a veces pues estar también para esa persona, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues de manera física, ¿no? A veces hay personas que dices, híjole, ¿qué tan grave está viviendo este duelo? Pues bueno, las personas literal están todo el tiempo acostadas, quieren estar durmiendo todo el tiempo, no se bañan, no quieren comer. Entonces, bueno, ahí sí ya son esos focos de alerta en donde las personas que están a su alrededor pues tendrían que verla, jalarla, ayudarla, apoyarla, ¿no? Y al final, bueno, una técnica muy, muy sencilla, ¿no? Dentro del TCC es justo esta, ¿no? Empezar a decir, bueno, a ver, ayuda a tu cuerpo a sentirse mejor. ¿Cómo? Tratando de comer mejor, tratando de por lo menos, o sea, diario asearte, ¿no? Ponerte una ropa bonita que te haga disfrutar y sentirte bien, o sea, porque al final dices, son esos pequeños pasos que tú tienes que hacer, y al final poco a poco vas sanando, ¿no? Vas empezándolo a ver distinto. Sé que duele, como dice Gwen, es doloroso, de repente puedes llegar a decir, bueno, ¿cuándo va a acabar este dolor? Claro. ¿No? Se puede hacer eterno y decir, no le veo fin. O sea, de verdad, no le veo fin, ¿no? Pero hay una técnica inclusive, ¿no? En donde de repente a veces lo manejamos mucho con niños en terapia, y es, enseña tus dientes. Párate frente al espejo, enseña tus dientes, y bueno, neuronalmente, no vas a dejar mentir, Nuri, ¿no? Pasa una transformación, un cambio en donde dices, bueno, le estoy diciendo a mi cuerpo que está bien, que se siente bien, ¿no? Pero yo aquí me atrevería un poco a hablar de lo que mencionabas en un inicio, cuando la persona no tiene ese deseo ni de levantarse, ni de bañarse, ni de lavarse los dientes. Es bien complicado que llegues a decirle, ponte una ropa bonita, porque de verdad en su cerebro no existe esa forma. Pero sí, por eso es importante la red de apoyo. Tú que tengas un familiar, a alguien que veas en estas condiciones, es importante que sí, como bien mencionas, tomes en cuenta que son focos rojos, que no los puedes dejar así, y que es innecesario que esa persona entender que su proceso lo está viviendo, que es un sufrimiento interior, que tiene un vacío interno, que a veces no sabe expresarlo, y que su única manera de digerirlo es a través de esta pulsión de muerte, ¿no? Que se escucha muy, muy fuerte, pero en realidad así es dejarse morir en vida. Entonces, tocar ese corazón, si lo estás viendo, acude con un especialista, no lo dejes ahí, traten de que sea atendido para evitar una situación de verdad catastrófica, porque es complicado. Atravesar un duelo no es nada fácil cuando pierdes este deseo de vivir, ¿no? Y yo les voy a comentar, como decían mis compañeras, el duelo cada uno lo atraviesa de manera diferente. Yo pierdo a mis padres cuando tengo 20 años. Primero fallece mi madre, después fallece mi padre, y yo me quedo como responsable de un hermano que en ese momento tenía 8 años. Entonces, fue de repente encontrarme con que ya era mamá de un pequeño,
con quien no sabes cómo tratarlo. Fue muy duro, muy difícil y no me dio este espacio de llorar y decir, tirarme a la cama a Claro, sufrir, ¿no? Porque tenía yo que ver lo del velorio, tenía yo que ver que mi hermano comiera y aparte todo este proceso de duelo. Y yo recuerdo que no derramé lágrimas como hasta después de un mes que me cayó el 20 y dije, ya no hay nadie. Y ahora, ya cuando te quedas sola después de ese proceso de los novenarios y que la gente está cerca, porque eso sí sucede, o sea, el duelo no lo sientes de manera inmediata cuando tienes tantas cosas en la mente. Sí. La realidad es que el duelo es cuando se van todos y terminas diciendo, ahora sí, ¿qué voy a hacer con un chamaquillo de 8 años, estando yo sola a mis 20? Y es hacerme responsable de la casa, de los alimentos, de toda mi vida entera, ¿no? Entonces cambió mi vida por completo y por eso les menciono, no solamente lo hemos hablado en varios capítulos, les hablamos como psicólogas, pero más que como psicólogas, como humanas, porque todas hemos atravesado por situaciones similares de duelo y que esto nos da la oportunidad de, con esta experiencia y saber que cada uno puede tener esta transición de manera diferente, tenemos las herramientas y los conocimientos para poderlos apoyar. Sí. Ahorita que mencionas eso de que ahora tenemos las herramientas y los conocimientos, y bueno, ya hablamos un poco de lo que es el duelo, pero en el entorno familiar, ¿qué pasa cuando no es dentro de la familia? Porque yo tengo una experiencia de cuando era niña, estaba en sexto de primaria y una de nuestras compañeras falleció. Uf, bien chiquita. Bien chiquita, a los 12 años, ¿no? No voy a comentar nada al respecto, nada más nos enteramos que pues falleció y fue, no sé, fue como que o sea, hasta después de tantos años no me atreví a hablarlo como un duelo, porque para mí en ese momento quizá no lo fue, ¿no? Porque tienes 12 años, no sabes ni siquiera, estás como que apenas aprendiendo lo que es la vida, ¿no? Estás en esa etapa de transición entre la primaria y la secundaria, y aparte vienes de que nos conocíamos desde primero de primaria, o sea, eran antes los grupos pues eran así tal cual, de primero hasta sexto eran los mismos, ¿no? Y tus mismos compañeros y tus mismos amiguitos. Entonces teníamos ya 6 años de conocernos. Es cuando, o sea, en la escuela ves más a tus compañeros que a tu propia familia. Entonces fue muy raro porque, o sea, fue vivir el duelo en el salón de clases, claro, no en mi casa. No, o sea, dentro de mi familia, claro que se enteraron y todo eso, pero no hubo como que nadie que preguntara y cómo estás. Exactamente, no hubo contención, pero tampoco la hubo por parte de la escuela. O sea, yo me acuerdo y todavía les puedo relatar así a la pie de la letra lo que pasó ese día, cómo nos lo dijeron, cómo la directora entró a darnos la noticia y luego se puso a hablar de tontería y media, la verdad. Y ahora me doy cuenta, es claro, porque no había un psicólogo educativo que estuviera a cargo de darnos esa noticia, ¿no? O sea, de explicarnos cómo funcionan las cosas y aparte fue como mi primer experiencia con la muerte. No había perdido familiares hasta ese momento y esa fue mi primera experiencia con la muerte y aparte fue el darme cuenta de que yo también me podía morir. O sea, no solamente fue el, ay, se murió mi compañera, no es, entonces también los niños se mueren. Claro. O sea, fue un shock muy grande para mí, fue muy fuerte. Y durante todo ese año, la verdad es que nuestra maestra hizo lo que pudo, honestamente hizo lo que pudo, pero pues no tuvimos contención por parte de nadie. Y es que justo yo creo que el tema de la psicología tiene, a partir del COVID, se ha dado como más atención a la salud mental, porque anteriormente pues no. O sea, no había esa contención y no había ese acompañamiento y apertura. Exacto, ¿no? ¿No? Y aparte ese es un duelo que creo que apenas ahorita con todo lo que sé de psicología me estoy
como que dando ese lugar, Haciéndolo consciente. haciéndolo consciente y vivirlo. O sea, ya cuántos años después Claro. apenas lo estoy haciendo consciente, me voy a dar como que el permiso de vivirlo, pero pues en ese momento, no, o sea, en ese momento fue, ok, pues ya, en el salón de clases, pues era de que seguía en las listas, los maestros que a lo mejor no tenían el conocimiento, que a veces nos iban a cuidar, pues pasaban las listas y ella era La nombrada. mencionada, ajá. O sea, entonces fue todo el ciclo escolar vivir con esto y después dices, bueno, ya después el próximo ciclo, pero viene otro duelo porque pasas de la primaria a la secundaria. Así es. Entonces la verdad, yo recuerdo ese ciclo escolar como muy pesado para mí. Hay, por ejemplo, no sé si han visto la de El diario de Daniela. Ujú. Esa novela, en esa novela justo hay una parte de la historia en la que una de sus amiguitas muere. Yo no puedo ver esos capítulos. Te quiebra. Ajá. Yo no puedo ver esos capítulos, ni el capítulo en donde van al entierro. O sea, yo no puedo verlos. A mí Claro. me duele mucho ver en las novelas o en las películas esas situaciones. Y también cuando pasó a la secundaria había como este chiste interno, ya sabes, pues, niñitos prepubertos, de que cuando un compañerito faltaba decían, se murió. Uy, no. Entonces yo, o sea, yo era así de, ¿por qué dicen eso? O sea, pero claro, no lo entendía en ese momento de a la única a la que le doliera a mí, a ellos que ya era otra secundaria, que no pasaron habían por pasado eso, por algo pues similar. era una broma, Claro. ¿no? Claro. Y yo, o sea, eso también influyó mucho en que yo me cohibí como que mucho y no, como que no me dejé convivir con ellos, porque pues claro, ellos estaban viviendo su vida, su adolescencia, muy feliz, pero yo acababa de pasar un duelo, un trauma Claro. durante el ciclo escolar, entonces pues no me entendí, o sea, no lograba hacer como esta conexión y pues no, o sea, la secundaria para mí fue muy difícil. Ahí también la importancia, perdón, sí, la importancia del acompañamiento, ¿no? Muchas veces creemos que porque son niños no lo viven igual o no lo sienten igual. Bueno, en el capítulo anterior nos hizo mención, ¿no? De esta parte, pero sí es bien importante que como adultos, al final tú eres responsable de un menor, ¿no? Sí. Eres responsable de una vida. Tienes que estar ahí para él. Yo sé que va a haber veces, como decimos, y en repetidas ocasiones, no vas a tener ganas de absolutamente nada, pero también tienes que ser consciente de que atrás de ti hay una persona que está. Que te necesita. Que te necesita. Y que muchas veces el no preguntar, el normalizarlo, el decirlo, no pasa nada lo que sigue, ¿no? Porque a lo mejor no fue alguien tan cercano, porque no fue tan significativo. Bueno, para ti como adulto, pero tú no sabes para el niño, o sea, no sabes para el adolescente, porque al final nadie está exento de pasar un duelo, ¿no? O sea, desafortunadamente yo creo que lo único que tenemos seguro en esta vida es que todos vamos para allá. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, ni en qué momento, ni cómo, pero al final sí es importante que cada uno vaya viéndolo y sobre todo cuando son niños, ¿no? O sea, que no se te pase o que no digas, chin, pues yo pensé que no lo sentía o que no le dolía o que no, o incluso este temor, ¿no? De decir, mejor no le menciono nada, lo omito y por no saber cómo llevarlo o cómo tratarlo, pues no toco el tema. Claro. De hecho, los adolescentes viven en duelo. Entrar a la pubertad y a la adolescencia es un duelo. La adolescencia a veces los papás dicen, bueno, ya está grande. No, híjole, hay que cuidar la adolescencia así con pincitas. O sea, es muy importante, ¿no? Y digo, es el duelo de la adolescencia más el duelo de lo que viviste. Pero a lo mejor en ese momento dices, bueno, no lo hice tan consciente como ahora. Y sí creo que es bien importante mencionar que respetemos el momento en el que la persona dice, ya pasaron cuántos años, a mí me pasa, ¿no? Ya pasó año y medio y yo sigo llorando, o sea, me sigue el dolor en el pecho y que te digan, oye, pero ya pasó, no. Por favor, se los pido de todo corazón, ustedes que nos escuchan, a las personas de su entorno, tenemos que aprender a acompañar en el duelo, es bien importante. Si pasó hace un año, hace 2, hace 3 y apenas esa persona se está haciendo consciente de su duelo, abrázalo,
abraza su duelo, acompáñalo, sé una red de apoyo. Jamás hay que juzgar, nunca. Porque cuando tú sufres algo tan duro, necesitas agarrarte de alguien. Eso es bien importante. Y es que la persona no se va a la persona, no se va a las circunstancias como tal. No es como que agarremos un borrador y digamos, pues esta historia ya no pasó, sigamos adelante. No, es todo lo que nosotros nos construye al día de hoy. Esa historia es parte de tu vida. Lo que sucedió es parte de tu vida, sea una etapa, sea la salud, sea una pérdida familiar, es parte de tu vida. Es algo que resignificas al día de hoy y es aprender, lo que decíamos, a vivir con esta situación, con este proceso al día de hoy. Y es transformar ese dolor en algo importante. A veces se logra, a veces es más tardado. E insisto, las habilidades de afrontamiento fundamentales, porque cuántas personas conocen y juzgan que si el alcohólico, que si el fumador, que si los que se la pasan trabajando todo más 24/7, pues es una fuga emocional, porque seguramente hay algo ahí que están tratando de desplazar ese sufrimiento, ese dolor, para poder cubrir ese vacío que tienen. Sí, justo. Y bueno, un poco como mencionando las historias, ¿no? Como decimos, de cada una de nosotras o lo que hemos vivido. Pues yo me acuerdo que mi primer duelo, como dicen, no fue el perder físicamente porque se murió, ¿no? O porque se haya muerto una persona, sino porque mis papás pues se separaron cuando yo era muy chiquitita. Pero ahí empezó como ese miedo, ¿no? De pronto decir, híjole, yo sé que estoy a cargo de mi mamá, pero ¿y si algo le pasa a mi mamá? Claro. Pero ¿y si deja de estar mi mamá? Pero ¿y si no? O sea, y me acuerdo que mi mami empezó a trabajar y de pronto tenía guardias y tenía, ¿no? O sea, porque ella trabaja en Marina. Entonces, híjole, yo sufría enormemente. Yo me acuerdo que me encerraba en el closet, me ponía una chamarra y lloraba. Yo decía, es que ¿dónde está mi mamá? Y es que si le pasó algo, y es que si ya no llega, y es que, o sea, para mí fue muy fuerte. Y de ahí empecé a tenerle mucho miedo al tema de la muerte, ¿no? O sea, yo decía, yo no podía pasar por donde había una funeraria. Las cajas, o sea, yo de verdad, o sea, me ponía mal, me sudaban las manos, lloraba, temblaba, o sea, mi cuerpo se ponía como tembloroso, o sea, de verdad, mi mamá me acuerdo que muchas veces como que me sentaba y me decía, oye, a ver, tranquila, yo estoy bien, no va a pasar nada, y, o sea, pero yo de verdad decía, es que ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que no te va a pasar eso? Porque como dice Nuri, a lo largo de mi vida conocí diferentes tipos de duelos, no de manera cercana en mi familia, ¿no? Pero sí de vecinos, pero sí de compañeros, pero sí, ¿no? Entonces yo de repente decía, es que no sabemos, o sea, en realidad, no, o sea, es curioso cómo desde chiquitita, como dice Nuria, a veces te toca vivir y ser consciente y decir, es que no es cierto, o sea, la vida es una moneda, ¿no? O sea, hoy estás, mañana no sabes. Entonces, para mí sí fue muy complicada esta parte de poder trascender ese miedo. Y siempre decía, y es que, bueno, a ver, o sea, tenía estos pensamientos, ¿no? En donde decía, bueno, a ver, ¿qué pasaría si de pronto mi mamá ya no está? ¿Qué haría yo? O sea, ¿cómo lo afrontaría? O mi abuelito, o mi abuelita, bueno, porque pues vivíamos bueno, hasta la fecha vivimos con mis abuelitos, y justo es esa parte, ¿no? Donde decía, bueno, ¿qué va a ser de mí? ¿No? O sea, como persona chiquitita, ¿qué va a ser de mí? Entonces, pasa el tiempo, empiezo como a trabajarlo, empiezo a tener mis sesiones terapéuticas, en donde digo, bueno, creo que sí, ya lo voy como trabajando, controlando. La contención. ¿No? Y digo, bueno, ok, creo que es un tema que ya está como ahí, ¿no? Trabajado de alguna manera, ¿no? Y que sabes que va a pasar en algún momento de la vida, porque pues todos, como bien dices, estamos de paso, pero hoy tienes más herramientas de afrontamiento para poder enfrentar una situación así. Claro, pero bien, o sea, a esto vengo, ¿no? O sea, que justo dices, bueno, ya es un tema que ya trabajé, entré a la carrera, me brindaron un montón de herramientas bien bonitas, ¿no? En donde dices, híjole, ya estoy bien, ¿no? O sea, ya es algún tema que pudiese yo afrontar. Cuando te das cuenta que no. No, nunca. O sea, al final nunca vas a estar 100% preparado. O sea, de verdad,
llega el tema en donde perdemos a mi abuelito, que es fue una figura muy importante para la familia. Y pasa un año y, no es cierto, 2 años, fíjate, 2 años y perdemos a otro integrante, otro pilar fundamental de la familia, y es por esta parte hereditaria, porque curiosamente fallecen de lo mismo, ¿no? Entonces dices, híjole, empieza otra vez este miedo, empieza otra vez es que está feo esto que voy a decir, pero voy a decir, ¿quién es el siguiente? Sí, claro. Sí. O sea, puedo ser yo, puede ser mi mamá, puede ser mi abuelita, puede ser mi tía, pueden ser mis... O sea, de verdad llega un punto donde dices, Sí. ¿quién más? O sea, ¿no? Y es un proceso bien fuerte, como dice Nuri, o sea, el verlo desde afuera y de repente ver cómo tu familia se empieza a transformar, empieza a dejar de ser quienes eran. Estas como reuniones que teníamos normalmente, mi abuelito siempre era como de, vénganse, le encantaba hacer como churritos, donitas, crepas, ¿no? Y era como que, vénganse este fin de semana, vamos a cenar todos esto, ¿no? Y entonces él, siento yo que tenía ese poder de unión. Y cuando se va, todo se desmorona. O sea, de pronto yo decía, bueno, ¿dónde está mi familia? O sea, ya se perdió por completo la esencia de lo que éramos. Y fue muy fuerte verlo. Como dicen, me acerqué, aparte de mi terapeuta, ¿no? Me acerqué aquí tengo a las personas a las que de verdad me ayudaron en muchas ocasiones, porque yo les decía, es que ya no puedo. Y que aquí viene la red de apoyo, que somos no familia, pero somos amistades. Y entonces podemos sostenernos. Es tan importante que drenes esta emoción, y drenar es hablarlo, porque es reconocer lo que te está doliendo, reconocer en dónde te sientes ese vacío interno, ¿no? Sí. Que es difícil, ¿no? Sí. Y algo complicado también para mí fue esta parte en donde dije, bueno, es que ni siquiera lo puedo hablar ni con mi mamá, ni con mi abuelita, o sea, porque, como dice Gwen, o sea, es que yo también necesito ser escuchada, pero el ver que de pronto decía algo y yo quería quebrarme, y ver que se quebraban más que yo, decía, no puedo. Claro. No puedo, porque mi forma a lo mejor de afrontarlo es, voy a tratar o voy a evitar hablar de esto, de cómo me siento, para no hacer sentir más mal a la persona que yo veo vulnerable en este momento, ¿no? Y yo me acuerdo que muchas veces me encerraba en mi cuarto y yo me ponía a llorar. O sea, lo afronté de manera, pues sí, sola, ¿no? Sí. Obviamente, les digo, menciono, tengo a mi terapeuta, donde hubo mucho acompañamiento, tengo a mis amigas, tengo a mi pareja, ¿no? Pero llegó un punto en donde cuando estás literal, ¿no? En este punto, estoy sola, me siento y es cuando me rompía, o sea, me rompía, y de pronto llegaba, ¿sí? Llegaba un punto, algo que también se me hacía súper fuerte, era en donde llegaban y decían, pues es que a ti no te duele, que no, o sea, que no te pegó, no lo sientes, o sea, yo no te veo llorando, y yo... Y es que a veces se confunde, porque aquí vienen justo las habilidades de afrontamiento. El hecho de que no te vean llorando no significa que no te duela, significa que tienes una manera diferente de afrontarlo. O sea, yo les mencionaba hace unos minutos, yo no lloré la muerte de mis padres en ese momento, o sea, yo me la pasé viendo si el velorio, si los novenarios, etcétera, y yo fuerte, y todas mis hermanas, mis 2 hermanas decían, oye, pues tú muy bien, ¿no? Y yo en ese momento no lo sentía, lo sentí cuando todo el mundo se fue y te encuentras sola, y es que dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Sí, o sea, inclusive, o sea, yo veía, ¿no? Yo decía, me encantaría estar llorando como estás llorando y claro, que no me importe nada, pero hay que trabajar, pero hay que comer, pero hay que limpiar, pero hay que, ¿no? Y alguien tiene que ser la figura fuerte y que al final lo asumiste como tal. Entonces digo, híjole, a eso iba un poco con el comentario que hice hace un momento, ¿no? Que muchas veces no vemos a esa figura o a esa persona, ¿no? En el caso de Gwen, o sea, yo me siento muy identificada con Gwen de muchas veces que hemos hablado tanto porque fueron muy, muy similares los tiempos en donde lo vivimos y justo le digo, híjole, qué fuerte porque a veces esas personas son doblemente juzgadas,
¿no? Cuando están siendo Fuertes. demasiado fuertes, ¿no? Entonces, como bien dice Gwen, o sea, cuiden mucho el no juzgar, porque cada persona vive el duelo de manera diferente. Y no no significa que porque estés llorando lo vivas más o lo vivas menos, solamente es tu forma de vivirlo. Así es. Pues sí, justamente así como lo mencionan, cada quien vivimos el duelo de forma distinta. A mí me gustaría justo ir cerrando este episodio mencionando lo importante que es validar las emociones y el trabajo individual que hacemos, pues sí, ya sea en compañía de mi red de apoyo únicamente, en compañía de mi psicólogo, psicóloga, pero al final siempre dicen, cada cabeza es un mundo y todos tenemos pensamientos diferentes, emociones, todos tenemos las mismas emociones, pero las vamos manejando de forma distinta, afrontamientos distintos, y me gustaría cerrar con hay que aprender a acompañarnos. Hay que aprender a acompañarnos, hay que ser observadores para aquellos que, si estás viendo que hay alguien que no se levanta de su cama, que ha dejado de comer, que ha cambiado por completo todas sus actividades que antes hacía, que se está aislando, que no lo dejes solo, que solamente lo acompañes, que no lo juzgues, que no trates de sacarlo y obligarlo y que pienses es que es flojo, es que no quieres, que no le interesa. No, hay algo que está atravesando y que no sabemos. No es necesario que sea una pérdida de un familiar, no es necesario que sea el fallecimiento de alguien. Puede ser que está cambiando de etapa, puede ser que algo le está sufriendo por dentro en la escuela, en el trabajo, con alguien muy querido. Entonces, incluso estas pérdidas se tienen que resignificar, se tienen que acompañar y se tienen que llevar a una nueva etapa de vida, de cómo lo vivías antes a cómo hoy tienes que aprender a hacer en este entorno, ¿no? Bueno, yo sí ya, antes de cerrar, me gustaría que rescatáramos el no juzgar, pero no solo no juzgar a los demás, sino no te juzgues tampoco a ti mismo por cómo estás viviendo el duelo. Date tu tiempo. Como nos dijimos, estas etapas del duelo no son lineales, no estás teniendo retrocesos. Ahora vi muchos comentarios en nuestros videos de TikTok de personas que justamente como que enfatizaban mucho eso de que sentían que estaban en un retroceso. No, simplemente estás viviendo el duelo, entonces permítete vivirlo, sentirlo. Ya hablamos de la importancia de dejar de vivirlo, el proceso. No importa cuánto tarde, no importa si apenas son 5 años después y apenas lo estás haciendo consciente, tómate tu tiempo y no te juzgues. No te juzgues a ti mismo, no juzgues a los demás, simplemente no juzgues. Pues sí, simplemente no juzgues a ti ni a nadie más. Sí, porque el proceso lo vive diferente cada una de las personas. Exactamente. Y si estás viviendo un duelo en este momento, Charlas Inconscientes te abraza. Y cualquier situación, mándenos un mensaje, escríbanos en @charlasinconscientes, y nosotros los leemos, los vamos a leer y si podemos darles ahí alguna acompañamiento, vamos a estar para ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Ewok también dice muchas gracias. También corriendo. Y no se pierdan el siguiente capítulo, que va a estar muy interesante. Todo el mes de noviembre vamos a estar hablando sobre el duelo, porque para nosotros es importante que, si bien es cierto, se trabaja la parte simbólica de la muerte, cómo ahora lo atraviesas. Cómo ahora lo atraviesas y cómo puedes tener estas herramientas para, pues, continuar resignificando esta parte de tu vida. Pues gracias por escucharnos en un capítulo más. Nos vemos en el próximo. Bye.